que está con nosotros aquí, don Pedro Astacio, el asesor en bienestar financiero y fundador de The Financial Hub, y su socio, el querido Anthony Pérez. ¿Cómo están ambos? ¿Todo bien? Buenas tardes ya, ¿verdad, Jorge? Todavía estamos cerca. Estamos en Que 18 minutos. Nosotros empezamos tan temprano, Jorge. Mira, un gusto estar aquí contigo, ¿verdad? Un privilegio, y saludo a toda la audiencia. Y a Anthony, que está aquí conmigo hoy, que, by the way, cabe resaltar que constantemente estamos mediáticamente llevando un mensaje educativo sobre planificación financiera y bien presente en las redes sociales, todo el tiempo. Televisión, entre otros medios, pero hoy estamos aquí, mira, en radio también. Muy bien. Saludos, Anthony. Buenos días, buenas tardes. ¿Tú cómo que tú conoces bien este programa? Sí, y estaba hablando con Pedro esta mañana que somos bendecidos, que pasan tantas cosas macroeconómicamente y geopolíticamente hablando. Estamos viviendo un periodo en que están pasando tantos eventos que no nos podemos quejar porque todos los días nos levantamos y nos compartimos estas noticias, que es como que noticias que antes hubieran durado una semana, hoy duran 1 o 2 días en la noticia y ya pasa otra cosa que ya uno hasta se olvida de lo que está pasando. Así vamos a incluir en nuestro grupo de WhatsApp para que todas estas noticias y las monetice. Claro que sí. Eso está bueno. Mira, a mí me gustaría, antes de entrar y darle algunos consejos a la audiencia, ustedes son expertos en lo que está ocurriendo en la economía mundial, todos estos factores que están unos positivos, otros pues controversia, hay pugnas entre países a nivel internacional, pero hay unos elementos importantes que es, por ejemplo, la inflación, ¿verdad? El incremento en costos y el asunto de la Reserva Federal, que se plantea el asunto de la reducción de las tasas de interés. Pero, ¿qué está pasando con relación a esto? Mira, Jorge, lo más reciente es que la inflación se mantiene moderada. La Reserva Federal continúa con una postura de cautela, lo que el presidente Donald Trump tiene bastante enfadado y le ha hecho un sinnúmero de reclamos públicos donde entiende que el presidente de la Reserva Federal actúa con lentitud, le dice slow power. Y lo que quiere Donald Trump es que las tasas disminuyan conforme a donde se encuentra la inflación. El último reporte de inflación que la Reserva Federal estuvo compartiendo fue el de diciembre. La inflación estaba rondando cerca de un 3%, un 2.7% para ser exacto. Hoy conversaba con Anthony antes de este programa otros métodos que se utilizan para medir la inflación actual y está cerca de un 2%. ¿Dónde? ¿Allá o aquí? En Estados Unidos. En Estados Unidos. Usamos, ¿verdad?, macroeconómico para trasladarlo acá. Como el ciudadano de a pie que nos está escuchando, pues puede tomar ventaja de esta información que estamos conversando, Jorge, refiriéndonos a Puerto Rico. Pues mira, si tenemos una inflación moderada, la Reserva Federal tiene que continuar los recortes de tasas. Ya eso está establecido en el calendario de la Reserva Federal. Y si estos recortes de tasas continúan, vamos a ver que los activos que usualmente aprecian, que no es necesariamente el dinero en las cooperativas y los bancos a bajo interés, estamos hablando de activos, anualidades que se vinculan al mercado de valores, propiedades que incrementan de valor, índices del oro, entre otros, cosas que sean escasas, aumentan. Por eso yo pienso que, Jorge, con esta información, el que nos está escuchando debe dejar a un lado el ahorrar y debe comenzar a invertir siempre y cuando se encuentre en la posición. Hay personas que a veces no saben qué hacer con ese dinero que les sobra. Pues mira, debe considerar mecanismos donde lo puedan invertir sin exponerlo a perderlo, sin ningún tipo de riesgo, pero que les ofrezca oportunidad de crecimiento. Jorge y Pedro, yo quería traer un tema, un detalle muy importante que se debate en la economía. Y es que por los pasados 1 o 2 décadas, pasados 10 a 20 años, la Reserva Federal ha sido la política monetaria quien ha dictado más o menos la economía, ¿verdad? Pero algo muy interesante está pasando ahora y es que la política fiscal del gobierno de los Estados Unidos, ¿verdad? Con este presidente tan agresivo y esta administración que está teniendo, ¿verdad? Para, como dijiste, a mucha gente le gusta, a otros no, para bien o para mal, pero están implementando una serie de cosas. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, que lo hemos discutido aquí, y el secretario Howard Lutnick, que para mí son 2 personas excepcionales. Pues la política fiscal está empezando a dominar a la Reserva Federal y a lo que era la política monetaria. Entonces tú estás viendo cómo la Reserva Federal está teniendo, que lo explicamos Pedro y yo en el programa de hoy de Financial Hub. Compartimos espacio ahí, Jorge. Hablando de que cómo la Reserva Federal tiene un trabajo tan difícil de todos estos cambios con la inteligencia artificial y Trump tirando las tariffs y cogiendo países, control de países. Yo entiendo que tienes por ahí, ¿verdad, Jorge, para discutir la parte arancelaria. Eso voy a preguntarle, ¿cómo? O sea, les quería preguntar a ustedes,
cómo se han comportado los mercados con el asunto de los aranceles, ¿verdad? Porque ha habido también unos cambios en la política Claro. pública federal. El presidente un día dice, hoy le voy a subir 25% a este y 80% al otro, y después cambia. Y en ese mercado que es un poco volátil, ¿verdad? E incierto, ¿cómo se ha comportado y cómo ustedes, antes de ir a los consejos particulares para los radioescuchas, cómo eso ha afectado o beneficiado a la economía puertorriqueña? Bueno, yo pienso que es un tema que estábamos hablando con Pedro, que yo estaba mirando el índice de miedo y codicia del Wall Street. Y hace un año estaba en 37. Para los que no significan eso, significa de miedo. Lo que significaba que si tú estabas pendiente al periódico, a las noticias o a tu día a día, pues lo que los expertos decían es que iba a haber una inflación bien alta, que la economía pueda tener una recesión y posiblemente tú vendiste tus acciones, vendiste tus activos o tomaste unas acciones para precavir, ¿verdad? Que tomes pérdidas. Sin embargo, si vamos a hoy, un año, ¿verdad? Un year to date, el oro y la plata están en máximo histórico, el mercado del S&P 500 y el Nasdaq está en máximo histórico, y es la conversación que tengo con Pedro frecuente, que es cómo las personas pueden mantenerse al día a día lo que está pasando en Puerto Rico, pero que el miedo no los acapare y que puedan distinguir, ¿verdad? Entre lo que es una noticia, porque, ¿verdad? Hay que hacer noticia, y lo que es data y lo que está haciendo los gobiernos, las instituciones, porque si nos dejamos llevar por el miedo, hubiésemos vendido y estuviéramos con él en el banco. Pero si llevas el data, si hubiese invertido, estuvieras aprovechando uno de los momentos más profitables de la historia. Y, Es ¿verdad? que, es Pedro ahí tiene un que poco para... coincido con Anthony, Jorge, y lamentablemente es que carecemos de este tipo de educación. Eh, Te voy a dar un ejemplo simple. Estamos en el análisis de una nueva reforma contributiva para beneficiar, ¿verdad?, el impacto de ahorro al consumidor y al contribuyente en Puerto Rico. Pero entonces, cosas donde estamos en un sistema vulnerable energético, refiriéndome a los sistemas solares, vehículos que se impulsan con tecnología híbrida, eléctrica, pues queremos bajar las contribuciones, pero ponerle entonces un impuesto a este tipo de mecanismo que realmente hace falta en un país que no tiene la infraestructura para poder ser independiente energético. So, yo pienso que debemos hacer un análisis, como lo está mencionando Anthony, Jorge, dentro del ruido, poder identificar las oportunidades que realmente sean funcionales. Y muchas veces nos frustramos en el camino porque escogemos el camino incorrecto, inversiones que no garantizan el capital, malas negociaciones, no aprovechamos oportunidades, en resumen. Y hoy día, Jorge, hay tanta información que nosotros compartimos constantemente en diferentes programas en los cuales tú estás con nosotros con ustedes, que ofrecemos al ciudadano realmente alternativas donde puede maximizar el dinero. Si hay volatilidad en los mercados, Jorge, tú verificas el índice del miedo. Anthony lo explicó, el miedo y codicia se mide en Wall Street y de acuerdo al sentimiento del inversionista, sabemos si las personas están comprando mucho o están vendiendo mucho. Hoy día está en un punto neutral, pero el oro está en récord histórico, la inflación está cerca de 2% y a su vez vemos el S&P 500 cerca de 7,000 puntos, que es un récord histórico. Sin hablar de que la Reserva Federal tiene un nuevo Sherman, van a recortar las tasas prestatarias, todo lo que viene con la inteligencia artificial. O sea, que lo que ustedes me están diciendo es que resumen, eso es liquidez. están moviéndose las condiciones óptimas para hacer las inversiones. Pero el ruido es tanto que a veces no nos permite identificar las oportunidades. Y aquí es donde las personas deben considerar educarse para poder aprovechar Una la oportunidad. de los grupos o de los temas que nos preocupan a todos, de una manera, es planificar inteligentemente una jubilación saludable y sobre todo certera y estable, ¿no? ¿Cuál sería el consejo de cómo invertir el dinero que tenga una jubilación eventualmente cuando llegue ya a esa edad, uno pueda tener esa tranquilidad de tener unos ingresos que pueda ayudar a paliar los costos de vida? Te lo voy a resumir en dos fases. La primera fase es en quién confiar. Y por esto nosotros hemos creado The Financial Hub. The Financial Hub, en resumen, es un equipo de múltiples profesionales financieros en un solo lugar a la disposición del ciudadano que nos visita para planificar sus finanzas. Contamos con abogados, CPAs, asesores financieros registrados y una cirujana que con sus perspectivas médicas nos ayuda en la transferencia de riesgo que tanta falta hace porque las condiciones llegan sin avisar. Dos, identificar inversiones que te permitan vincularte al crecimiento del mercado con tu capital garantizado. Ya esto de dejar dinero en exceso en cuentas de banco cooperativo al 0% de interés es automáticamente empobrecernos
con conocimiento. O sea, porque ya hoy día no es que la información no llega. Anthony comenzó mencionándote que hoy día sucede algo y al minuto nos enteramos. Pues mira, hay demasiada información donde las personas pueden tomar control de sus finanzas para poder tener certeza a futuro. Y para eso necesitan comenzar a invertir, a asesorarse de una manera eficiente. Anthony, algo que puedas sugerir. Yo también lo dividiría en dos partes. Yo lo dividiría en protección y rendimiento. Protección, que lo que estés adquiriendo, sepas que cuando te vayas a retirar esté. Esté ahí. ¿Sabes? Una compañía regulada, validada, sea un producto que se utilice. Eso es protección. Y dos, rendimientos, porque Estados Unidos opera un déficit fiscal de $200 billones mensuales. Esos son 2 trillones al año, ¿verdad? 2 trillones. ¿Qué significa esto? Que tienen que inyectar liquidez, tienen que tomar prestado. Y si ellos no van a recortar el seguro social y no van a recortar el Medicare y no van a recortar el Departamento de Defensa, lo único que tienen que recortar son los intereses de la deuda, que en este año se vencen $10 trillones de deuda. Tiene que pagar. Eso tienen que bajar los intereses. Por lo tanto, van a depreciar el dinero. Si tus inversiones para jubilarte y tu retiro no sobrepasan el nivel de inflación, pues, mano, tu poder adquisitivo todos los años va a bajar y lo que trabajaste con esfuerzo todos los años te va a dar para menos. Sencillo. Protección y rendimiento. Con conocimiento y con conciencia. Y con la gente idónea. No botar el dinero, hacerlo estratégicamente. Financial Hub. ¿Cuál es el teléfono, Pedro? Mira, nos pueden contactar al 787-432-3808. Jorge, 787-432-3808. Las redes sociales, Pedro Astacio, The Financial Hub. Estamos bien activos en Pelota Dura y en Dura Streaming. Ahí hay muchos capítulos educativos, como también en la página web pedroastacio.com, donde pueden conocer nuestro equipo y los servicios financieros que ofrecemos. Excelente. Gracias, Pedro. Gracias, Anthony. Gracias a ti, Jorge. Será hasta una próxima ocasión.